por acá en mis manos, Lucho, es un interesante libro que se llama El fin de la autoestima, nuevos y amorosos entendimientos para quererse a uno mismo. Qué importante es que primero conozcamos el concepto, entendamos cómo se puede trabajar quizás en nuestra autoestima, ¿cierto? Y para hablar de este tema nos acompaña precisamente el autor de este libro y además psicoanalista Vikrant Asentis, a quien le damos la bienvenida matinal a nuestra casa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Feliz de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por estar acá y claro, hoy día en medio de este boom que tenemos afortunadamente de salud mental, donde muchos nos dicen que para poder estar bien con el resto, primero debemos estar bien con nosotros mismos. Para tener una relación de pareja exitosa, primero tenemos que tener una buena relación con nosotros mismos. Pero son muchas las temáticas que hay y que se abordan con respecto a la autoestima. Para que nos cuentes un poquitito, ¿cuál es tu visión precisamente del concepto de autoestima? Pero la autoestima tiene que ver con una valorización positiva que el individuo hace de sí mismo y su relación con el mundo. Y el problema que tenemos hoy día con la autoestima es que esto es endémico. La mayoría de las personas reportan tener una bajísima valorización de sí mismo. Y ahí es donde nos empezamos a meter en un problema que es el que abordo en el libro. Y es que el tener una autoestima positiva se ha convertido en una nueva fuente de estrés y tensión. Por eso el libro se llama El fin de la autoestima, el fin de la tortura de la autoestima. Sí, creo que es súper interesante ese punto de vista, Vikrant, porque finalmente hoy día hablamos de la positividad tóxica y quizás dentro del positivismo tóxico está justamente el quiérete a ti mismo, pero como una obligación, como una imposición social. Y ahí encuentro genial que primero partas explicando por qué razón quienes hemos sido criados y hemos nacido, ¿cierto? Y hemos crecido en Occidente con esta visión judeo-cristiana, ¿verdad? Primero que todo nos cuesta mucho desarrollar el autoestima porque era visto como algo negativo, como un valor negativo del ser humano. Tú partes diciendo, ojo, que lo primero que se nos inculcó como sociedad es a poner nuestros intereses, nuestros anhelos y deseos en segundo, tercero, cuarto lugar, porque lo primero es el sacrificio por un otro. O sea, si partimos desde ahí, evidentemente que va a ser complejo desarrollar una autoestima de manera sana o poder conectarnos con ella sin la culpa que también abordas en este libro. Así es. Mira, aunque muy poca gente sabe, el concepto de autoestima es muy reciente, aparece en Occidente alrededor de los años 50 como un área de la psicología a estudiar. Previo a eso, como tú mencionas, lo que se nos inculcaba era justamente la autopostergación. De hecho, el focalizarse excesivamente en sí mismo era visto como un acto de egoísmo o incluso de narcisismo. Y el problema que ha ocurrido con esto es que el método que yo utilizaba, digamos, para tratar de purificarme a mí mismo de mis tendencias egoístas, por así decirlo, era la autoexigencia y la autocrítica. Y ahora la nueva idea que surgió es que yo tengo que quererme a mí mismo, y si no me quiero a mí mismo, no me va a querer nadie. Pero el método sigue siendo exactamente el mismo, que es la autoexigencia y la autocrítica, y la cosa no funciona. No de esa manera. Dentro del libro también tratas de responder esas dudas que van surgiendo como puedo tener una buena autoestima si no me gusta como soy, qué pasa, debo aceptarme a mí mismo o primero tengo que mejorar antes o cambiar algo en mi vida para autoquererme, y esa también es parte de lo que buscas responder en tu libro. Evidentemente, uno de los grandes problemas con los que nos encontramos es con esta idea de que una vez que yo me guste a mí mismo, entonces me voy a comenzar a querer. Y la cosa no funciona de esa manera, porque cuando yo hablo de gustarme, yo estoy utilizando criterios que están socialmente construidos de lo que es gustable o no. Por lo tanto, inmediatamente se genera una división entre mi realidad actual y el ideal que yo tengo como yo debería ser. Y la gente cree que cuando calce con este ideal que tiene, entonces va a comenzar a quererse a sí mismo. Y no nos damos cuenta que justamente este ideal, el que está generando la división y la distancia entre mi realidad y lo que yo supuestamente debería llegar a ser. Sí, yo creo que acá hay un proceso de autoconocimiento también al que tú invitas al final, ya acercándonos al final del libro justamente con acciones concretas, ¿no? Para que podamos llegar a ese punto de autoconocimiento, porque también me da la impresión que la autoestima se relaciona directamente con eso. Lo hemos comentado en otras oportunidades hablando, no sé, de cuidado medioambiental, por ejemplo. No podemos cuidar aquello que no conocemos.
difícilmente vamos a poder cuidarnos a nosotros mismos si tampoco nos conocemos y nos entendemos como seres humanos complejos que somos, pero también en nuestras individualidades, ¿no? ¿Cómo se logra llegar a ese autoconocimiento, Vikrant? ¿Cómo se logra llegar a la autoestima de manera sana sin que nos pasemos al otro lado, ¿no? Al otro extremo? Porque tú bien mencionabas el narcisismo y no podemos desconocer que también existe, ¿no? Sí, así es. A ver, el punto fundamental tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo me miro a mí mismo, lo primero que yo tengo que descubrir es aquello en lo que yo me he convertido y entender qué ha pasado, vincular relacionalmente mi vida, sobre todo en mi familia de origen, que yo he llegado a este punto donde tengo una baja valorización de mí. Por lo tanto, el primer proceso es un proceso de autodescubrimiento, donde yo voy viendo el tipo de relaciones que yo he tenido a lo largo de mi vida, que han ido generando esta sensación interna de que yo no soy querible tal cual soy. Lo segundo es desmantelar el mito que tener una buena autoestima es tener una intensa sensación de amor por sí mismo, porque eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con pequeños actos cotidianos, momento a momento, en los cuales yo decido dejar de maltratarme. Las personas en nuestra cultura se maltratan en forma brutal. La autocrítica que tenemos es devastadora. Por lo tanto, tiene que ver con tener pequeños actos, momento a momento, en el cual yo estoy escogiendo vincularme conmigo mismo desde un lugar cariñoso y no autoexigente. Y sobre todo necesito dejar de repetirme esta cosa que todo el mundo repite, y es que si yo no logro quererme a mí mismo, no me va a querer nadie, porque ese no es el camino. Y tampoco tiene que ver con mirarme al espejo, tener sensaciones intensas de afecto o repetirme a mí mismo cuán lindo, inteligente o simpático soy. Tiene que ver con pararme en un lugar interno donde yo decido sentir y creer firmemente que soy querible tal cual soy, a pesar de las partes de mí mismo que rechazo, a pesar de las partes de mí mismo que no me gustan, y a pesar del hecho de que alguien no pueda quererme como yo necesito. Sí, quería preguntarte también porque nosotros acá en Matinal Nuestra Casa hemos abordado temáticas de salud mental y dentro de ellas también hemos abordado la sexualidad como parte importante también de nuestra salud mental. Y aquí dentro de tu libro también planteas el concepto del placer como una culpa también incluso. Estamos en una sociedad muy cartucha, si se quiere, donde el tema del placer pasa a segundo, tercer, cuarto, incluso quinto plano, incluso en las relaciones de pareja, que sabemos que muchas veces incluso los llevan a poder poner fin a sus relaciones cuando no hay un vínculo placentero o un vínculo erótico también entre ellos, si se quiere. ¿Cómo abordas también el concepto del placer dentro de esta autoestima? A ver, nosotros vivimos en una cultura profundamente enferma en lo que a esto respecta. Por lo siguiente, esta es una cultura adoradora del sacrificio y de la automortificación. A los seres humanos en nuestra cultura se les respeta por torturarse a sí mismos. Si alguien se sacrifica toda la vida, es una gran persona, pero tenemos a denostar las personas que disfrutan del fenómeno de estar vivo. Por lo tanto, si lo movilizamos hacia la dimensión de lo que podríamos llamar la intimidad, sigue estando este concepto donde el placer es visto como algo frívolo, como algo superficial, sin entender que el placer, en último sentido, a nivel corporal, a nivel sensorial, a nivel somático, es el premio que nos da la naturaleza por repetir conductas que sostienen la vida. El placer es el indicador que yo me estoy movilizando en una dimensión de mi experiencia que tiene que ver con el bienestar del organismo. Y en esto no solo me refiero al placer sexual, Sí. aunque evidentemente está incluido, sino a la general Sí. sensación de bienestar. Sí, Sí, importante sí. el tema del placer, lo que hablábamos también, incluso antes de la pandemia, todos estos cuestionamientos que habían a quienes disfrutaban del ocio, a quienes salían a compartir con los amigos, al que salían en la noche, se les criticaba cuando compartían entre amigos. Y de hecho el placer, por ejemplo, si lo llevamos a la sexualidad, tiene directa relación con algo que también abordas en tu libro y me parece súper interesante porque el Lucho lo mencionaba también en la introducción de esta conversación, las relaciones de pareja. Si no me quiero a mí mismo está difícil, ¿cierto? Que pueda querer sanamente a un otro y se empiezan a generar estas relaciones más bien de dependencia, ¿no? Yo actúo como que te amara, pero difícilmente te amo si no me amo a mí.
En ese sentido, Vikrant, tú planteas que las relaciones que hemos tenido, relaciones de pareja, interpersonales, ciertos vínculos sexoafectivos en nuestra vida desde sus inicios también van moldeando un poco este concepto de autoestima que pueda tener una persona. ¿Cómo funciona eso en la práctica? O sea, haber tenido, por ejemplo, una relación de pareja tóxica, si se quiere, y ocupo los términos que más cotidianamente usamos, a los 15 años, por ejemplo, permea directamente en la concepción, en la percepción que tengo yo y la valoración que tengo yo de mí misma después. Yes. Efectivamente, de hecho yo lo menciono en el libro como el tercer peldaño de la construcción de la autoestima. La primera es la familia de origen, cómo se vinculan conmigo mis cuidadores afectivos. Lo segundo es el periodo de escolaridad. Y el tercero tiene que ver con las relaciones de naturaleza sexual y afectiva. Y aquí con lo que yo me encuentro es el tipo de relación que yo voy a ir estableciendo la adolescencia hacia adelante, evidentemente que comienza a ser la guinda de la torta de lo que es la sensación que yo tengo de cuán querible o valorable yo soy. Porque yo voy a espejearme con mi pareja y voy a verme en sus ojos. Si mi pareja me mira y me trata con cariño, yo voy a ir internalizando la sensación de que yo soy querible y que soy una persona que tiene algún valor. Si yo estoy en una relación manipuladora, estoy en una relación tóxica, estoy en una relación hiperdependiente o estoy en una relación donde el otro de alguna manera no está emocionalmente disponible para mí, la sensación que yo voy a generar es la misma que yo generé en mi familia de origen con mis padres. Y es, yo no soy suficiente y esa es la razón por la cual yo no estoy recibiendo lo que yo necesito. Que es importante poder ir conociendo precisamente este contexto para poder llegar también a la parte final de tu libro y poder ir con acciones concretas, ir mejorando nuestro día a día. Y obviamente es un proceso de reflexión con respecto a este yo ideal, que también obedece a esta frase que ocupamos mucho en nuestro país y que se tira como chiste, pero que es terrible, que el pasto del frente siempre es más verde. Siempre nos estamos comparando y lamentablemente las redes sociales nos vienen a agudizar todo este concepto de que todos están desesperados por mostrar lo mejor para que el otro se cuestione qué es lo que tiene finalmente y entramos en esta vorágine. Vamos a poder de alguna manera dejar de ver a través de tu libro que el pasto del frente es más verde y que el mío puede ser muy frondoso también. A ver, lo del pasto verde es una condición humana. El ser humano tiende a establecer criterios comparativos. El problema está en la falacia. Yo solo puedo comparar cosas que son iguales. Los seres humanos somos únicos. Si bien somos miembros de una misma especie, no ha existido nunca un ser humano como yo en la historia del universo y nunca va a existir uno como yo. Por lo tanto, yo no tengo con quién compararme porque soy total y absolutamente único. Y siempre los criterios de comparación son acuerdos culturales de una cultura en particular, de una sociedad en particular. Están socialmente construidos. Por lo tanto, también necesito revisar eso. Necesito observar cuáles son los ideales culturales que me están diciendo de que yo debería ser de tal o cual manera. No puedo simplemente partir en forma ciega estableciendo procesos de comparación. Primero, soy único y segundo, necesito revisar quién inventó los criterios comparativos y cómo se beneficia con ellos. Además, sí, eso es bien interesante cuando empezamos a ver, bueno, quién inventó, como tú dices, estos parámetros y el por qué, para qué. Y ahí te quiero preguntar por el género, ¿no? Porque también lo mencionas en tu libro, cómo las mujeres lamentablemente siempre tienen un índice de autoestima mucho más bajo en relación a los hombres. Esa conclusión tú llegas a partir de análisis justamente de encuestas que se aplican, ¿cierto? Pero tiene que ver también con estos constructos sociales, me da la impresión, ¿no? Los estándares de belleza, cómo nos tratan en el mercado laboral, lo que pasa con las maternidades, y ahí podemos volver y hacer el circulito perfecto, volviendo al primer escalón del que tú hablas, que es cómo nos trataron nuestros padres y madres en un principio. Pero hablemos de eso, ¿qué pasa con la autoestima de las mujeres en particular? Bueno, estadísticamente, como tú mencionas, las mujeres siempre representan índices más bajos de autoestima, haciendo que en la práctica representan más habilidades en ciertas áreas. Y el problema, esto parte, como lo menciono en el libro, desde el colegio. Existe lo que se llama el currículum oculto, que es la forma inconsciente como los padres y apoderados y profesores se vinculan diferencialmente con niños y niñas. Como por ejemplo, cuando una niña se equivoca, tiende a recibir más ayuda que un niño. Por lo tanto, va internalizando la noción que ella no puede sola. ¿Sí? A los niños se les reta más que a las niñas.
Por lo tanto, los niños son más alentados a desafiarse a sí mismos. Las niñas como que se presume que son más débiles y que necesitan apoyo en las cosas escolares. Siento que los niños basta con retarlo. Tiene que ver con el uso de los espacios. Tú podrás entender que para jugar una pichanga de fútbol y saltar en el cordel se necesitan espacios físicos bastante distintos. Por lo tanto, las niñas van construyendo esta sensación de que sus espacios son más pequeños, mientras los niños tienen la cancha entera, todo el patio para jugar una pichanga, y las niñas tienen 4 metros cuadrados para jugar al luche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que esto está además segregado por género y no tiene que ver con una programación biológica, sino con un condicionamiento cultural. Sí, es verdad. Por eso siempre es bueno tener nuestra casa ordenada, nuestra casa adaptada, independiente de la forma de nuestra casa, finalmente nuestro hogar, transformarlo así, y ese es el espacio donde habitamos físicamente, pero también el espacio que debemos habitar en cada uno de nosotros, y tu libro nos va a guiar un poquito a eso. Así que queremos agradecerte, por supuesto, por estar acá con nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar el libro también? Bueno, el libro está disponible en todas las grandes librerías del país, a todo lo largo de Chile, y Busca Libre lo manda a cualquier parte del mundo por correo. Por supuesto, Vikram, te agradecemos por esta conversación. Nosotros acá tenemos justamente El fin de la autoestima, nuevos y amorosos entendimientos para quererse a uno mismo, entre otros títulos también que tiene justamente este autor y psicoanalista que nos acompañó en Matinal Nuestra Casa. Sí, bueno, un libro que puede acompañarnos en todo momento, sobre todo para movilizarnos, obviamente, en el día a día. Y fíjate que un lugar muy cómodo para poder leer puede ser el Biotren. Oye, y fíjate, ¿lo sí, es? sin duda. Es Es un lugar, cómodo. un espacio que esperemos se siga potenciando, y por supuesto sabemos que hay un programa que se llama Trenes para Chile.